lo que pretende este Real Decreto que hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros, que sienta las bases de la formación dual en España, es una mayor cualificación profesional de los trabajadores que lo hacen en un régimen de alternancia, por una parte, en una actividad laboral en la empresa y, por otra parte, en una actividad formativa, que esta actividad formativa tiene dos caminos. El camino tradicional del sistema educativo, que contará el ministro de Educación, y lo que me corresponde a mí como ministra de Empleo, que es el camino del sistema de formación profesional para el empleo, que se hace a través del contrato para la formación y aprendizaje. Por tanto, se trata de una norma que tiene un carácter laboral y un carácter educativo. Decirles también, desde el primer momento, que estamos buscando con este sistema una mayor eficacia y eficiencia y una mayor empleabilidad de verdad de los jóvenes en España. A mayor nivel de formación, menor tasa de desempleo. Por tanto, es el reto de cualquier gobierno, es el reto del Gobierno de Mariano Rajoy. Las novedades principales del contrato para la formación y aprendizaje, contrato que desde el primer momento quiero dejar claro que tiene que formalizarse por escrito, las novedades son la duración. La mínima duración del contrato será de 1 año y la máxima será de 3. Y decir que más allá de 3 años el contrato deviene en indefinido ordinario. Por tanto, mínima de 1 año, máxima de 3. Solo hay una posibilidad de que sea menor al año, y es que en convenio colectivo se pacte que sea de 6 meses. El requisito general es que los trabajadores tienen que tener una edad comprendida entre los 16 y los 30 años. Eso es así hoy, porque la tasa de paro es muy alta en este colectivo. Cuando bajemos de una tasa del 15%, la edad máxima bajará a los 25 años. La gran novedad de este contrato es que tiene la máxima protección social. Por tanto, no se trata de un contrato basura de etapas anteriores de este país cuando se le presentaba a los jóvenes. Estamos hablando de un contrato que tiene la máxima protección social, incluso la protección por desempleo, algo que también es novedoso desde la reforma laboral en España. Estamos hablando que el objeto del contrato es conseguir esa cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral con formación en el empleo, y la actividad formativa se traducirá en que obtendrán un certificado de profesionalidad de los que hoy existen en nuestro país, entre los 585 que existen en nuestro país, o bien un título de formación profesional, como luego explicará el ministro, entre los 100 que hoy existe. El tiempo para la formación es un mínimo del 25% de la jornada laboral en el primer año, y en los años siguientes, segundo y tercer año, será del 15%. Decir que claramente es un contrato que está fuertemente incentivado porque queremos que sean muchos jóvenes que hoy no tienen empleo o no tienen ni formación ni empleo, tengan oportunidades y se inserten cuanto antes en el mercado de trabajo. Estamos consiguiendo, en estos primeros meses de implantación de la nueva reforma del contrato para la formación y aprendizaje, lo que queríamos, formar principalmente a jóvenes con menos estudios, porque esto le está abriendo muchas oportunidades en el mercado de trabajo, y estamos consiguiendo el segundo gran objetivo de esta reforma, que es la empleabilidad de los jóvenes en nuestro país. Decirles que ha sido determinante, y termino ya con esto, vicepresidenta, que en la reforma laboral elimináramos el requisito de destinar el tiempo formativo de estos contratos a adquirir una formación elemental y de la educación obligatoria. Al eliminar esta limitación, ha sido más atractivo para los trabajadores, porque algunos, por su ciclo vital, por tener 27 años y familia e hijos, no querían volver a las aulas, y, por supuesto, para las empresas, porque así estábamos cualificando en una profesión, en una habilidad, a un trabajador que es más empleable y que tiene mucho más futuro para la empresa, para la sociedad, y también tiene él un futuro más prometedor. Muchas gracias. Señales de recuperación económica. Me gustaría saber en qué se basaba, después de ver las previsiones que hacen los demás organismos internacionales y de las que acabamos de hablar. Este Gobierno, desde el primer momento, está trabajando cada día para sentar las bases en España de una economía que de verdad vuelva al crecimiento económico creador de empleo, y la primera gran reforma
que ha hecho Mariano Rajoy y el Gobierno ha sido decirle la verdad a los ciudadanos, no ocultársela. Y lo hemos dicho con toda crudeza, por ejemplo, en los presupuestos de este año, de 2012. Cuando presentamos los presupuestos dijimos que la economía decrecería un menos 1,7% y que la estimación de más parados sería la destrucción de 600.000 empleos en este país. Lo primero se ha corregido, tanto por los organismos internacionales como por la previsión inicial del Gobierno. Parece que la recaída económica este año va a ser menor, siendo muy dura, siendo muy fuerte la recesión, con ese menos 1,5% de decrecimiento económico. Y esperamos que no lleguemos a esa terrible cifra de destrucción de empleo de 600.000 empleos en España. Por tanto, estamos diciendo la verdad desde el primer día a todos los ciudadanos. Mire, como ministra de Empleo, yo cada mañana, a primera hora, a las 8 de la mañana, tengo la parte más dura de la crisis, que es la emergencia social que viven muchos ciudadanos que no tienen empleo. Y trabajo cada día, cada hora de mi vida para cambiar esa situación. Entre otras cosas, haciendo las reformas que eran inaplazables, que se postergaron sine die en el pasado y que este Gobierno ha enfrentado desde el primer momento, y por eso hemos presentado una reforma laboral para el empleo, para darle oportunidades a los españoles al mes y medio de llegar a nuestra responsabilidad. Y en este escenario tan difícil, que ha dicho muy bien la vicepresidenta, de recaída económica y de dura situación para muchas familias españolas, hay que reconocer también las fortalezas de nuestra economía y los datos que son esperanzadores para los ciudadanos. Y es verdad que se está desacelerando la destrucción de empleo, porque estábamos en el entorno de crecimiento de desempleo del 12% en 2011, hoy estamos por debajo del 11%, en el 10,8%. Y es verdad que contratos nuevos que dan oportunidades a los jóvenes después de la reforma laboral, en 6 meses, podemos decir que se han celebrado ya 66.000 contratos indefinidos de apoyo a emprendedores. La mitad de ellos con jóvenes menores de 30 años, que era uno de los grandes objetivos de este nuevo contrato que pensaba en el tejido productivo que tiene nuestro país de pequeña y mediana empresa. He dado antes los datos del contrato para la formación y aprendizaje, que se ha incrementado también en un 4%, pero sobre todo está incorporando a un 63% de jóvenes que no tenían ninguna formación a ese contrato y a ese empleo. Y está funcionando también el contrato a tiempo parcial. Se ha incrementado un 25% desde la reforma laboral, que está también dando oportunidades a aquellos que quieren trabajar y conciliar las responsabilidades familiares a la vez. Por tanto, España tiene fortalezas, las reformas están empezando a funcionar, insisto, en un entorno económico muy difícil, de dura recesión en este país, pero tenemos también que decirle a los ciudadanos que hay esperanza, que estamos trabajando cada día para salir de esta crisis, sentando unas bases sólidas para que cuando volvamos a crecer se cree empleo y ese empleo sea de calidad. Y eso es lo que he estado explicando estos días a los españoles, que yo creo que también tenemos la obligación de decirles las cosas buenas, que también las hay en este entorno tan difícil.